Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Muy buenos días para todos. Y como encuentra uno en sus redes sociales, en los mensajes de las redes sociales, felices Pascuas, feliz Domingo de Resurrección. ¿Pero eso qué significa? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Reaño y sí, ya soy antiguo acá, soy casi a los fundadores. Yo llegué aquí antes que ustedes, era vecino de Laureles antes de que empezaran la iglesia aquí, entonces, pero siempre es una delicia, siempre es un gozo llegar a una iglesia y ver que hay gente que no lo conoce a uno. Significa que está creciendo la iglesia, que siempre hay nuevas personas que son añadidas en esta pequeña porción del reino de Dios. Uno de los problemas de no ponernos de acuerdo con el pastor sobre lo que uno va a predicar es como lo que pasó esta mañana. Él vino aquí a saludarlos, a dar un pequeño marco de qué era lo que estábamos celebrando hoy y me dejó sin sermón. Así que no me queda sino repetir más o menos lo que él dijo, de pronto un poquito más despacio para que dure un poco más y pase como sermón. Y efectivamente el título que tengo para la reflexión de hoy es ¿qué tengo yo que ver con esto de la resurrección? O para ponerlo así un poco más juvenil, ¿a mí qué? ¿A mí qué me importa? ¿Qué efecto tiene en mi vida? ¿Qué importancia tiene para mí que Jesucristo haya resucitado? Se supone que los cristianos alrededor de todo el mundo estamos celebrando este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mientras que el resto de la humanidad se muere de la risa mientras se echa los últimos tragos antes de salir de regreso a casa después del jolgorio de Semana Santa, después del descanso, de la rumba. Anoche no nos dejaron dormir. Y eso que vivimos en un lugar que está alejado de todo, pero aún así llegaban los bajos toda la noche. Entonces, pues está bien, de los de allá afuera no se puede esperar nada más. Cada quien hace lo que sabe y lo que puede, y eso es lo que saben y eso es lo que pueden. No se puede esperar nada más. Y dejemos también de lado a esos pseudo cristianos, disque cristianos que me estaba mencionando también Ronald, ¿no? Que hablan de la resurrección como algo simbólico. No, es que Él nació en mi corazón, es que Jesucristo ha vuelto a traer vida a esta sociedad, pero Él estuvo muerto y todavía hay quienes están buscando la tumba de Jesús con sus restos allí, porque no les cabe en la cabeza, de lo dura que la tienen, que alguien haya podido resucitar de entre los muertos. ¿Dónde está el problema? El problema no está en ellos, el problema está en nosotros. Porque me sorprende que aún entre nosotros, que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesucristo, creyentes, como quieran llamarse, aún entre nosotros, que decimos que la resurrección de Jesús es importante para nuestra fe, se nos ha convertido en paisaje. Se nos ha convertido en una celebración más en la iglesia. Tenemos en diciembre la Navidad, tenemos en abril o marzo la Pascua, por ahí celebramos una que otra cosita y ya.
pero hemos dejado de asombrarnos, hemos dejado de maravillarnos, hemos dejado de caer de rodillas arrobados frente a la magnificencia de la resurrección de Jesucristo. Desde familias enteras que salen a descansar, sin darle ningún tipo de significado espiritual a esta conmemoración, hasta parejitas cristianas que se van de Semana Santa, con énfasis en las comillas, porque no se toman ni siquiera la molestia de casarse primero. Descanso, un asadito, unos guarilaques, ya, esa es la Semana Santa, aún para nosotros. Y me pregunté a mí mismo por qué esto, ya que soy tan culpable como los demás de lo que acabo de mencionar. Bueno, yo sí me casé con Pati antes de ir a cualquier parte, pero de lo otro. De salir en Semana Santa y simplemente descansar y ya. Uy, qué horror esa religiosidad, estar metido en la iglesia jueves, viernes, sábado, domingo. No, tampoco. No hay que ser tan fanáticos. Y entonces dije, ya que me han invitado a predicar sobre este tema de la resurrección, tengo que preguntarme ¿por qué? ¿Por qué lo he dejado de lado? ¿Por qué ha dejado de ser tan importante? ¿Por qué no es un motivo de absoluto jolgorio? Hoy sí. De gozo, de salir saltando a la calle a gritar, mi Señor resucitó. ¿Por qué? Y he encontrado 6 temas que creo que necesitamos tener en la cabeza para medio empezar a entender este asunto de la resurrección. Una vez un pastor que estaba muy nervioso porque no era muy nuevo en esto de la predicación, le dijeron que se tomara un vaso de agua con 7 goticas de vodka para que le pasen los nervios. Pero los sugieres se equivocaron y le pusieron un vaso de vodka con 7 goticas de agua. Por eso siempre hay que probarlo primero, no vaya a ser que... El primer tema del que necesitamos estar muy, muy atentos para entender este asunto de la resurrección es que es una realidad necesaria. ¿Ok? Es una realidad necesaria. Vamos a mirar diferentes textos a lo largo de la predicación. Espero que no se mareen. Pero vamos a empezar con 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, del verso 12 hasta el verso 22. 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 22. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es una piedra inamovible de nuestra fe. No es posible decir, bueno,
De pronto sí, de pronto no, eso no es importante, igual somos hermanos, igual amémonos los unos a los otros. No. Aquel que no acepta que Jesucristo murió y resucitó no es mi hermano. No comparte mi fe. No somos hijos del mismo Padre. Qué pena. Es más, ni pena me da. Solo hay dos posibilidades. O crees que Jesús resucitó de entre los muertos, como dice la Biblia, o no lo crees. No hay que de pronto sí, de pronto no, su hemisferio derecho resucitó, su hemisferio izquierdo no. Fue que se desmayó en la cruz, entró en coma, entró en trance, se lo llevaron a cuidados intensivos y de ahí salió, entonces resucitó. No, murió, fue sepultado y resucitó. Dejó la tumba vacía. Si no resucitó, eso que llamamos la fe cristiana, eso que nos han pasado de generación en generación durante los últimos 2000 años, es el engaño más grande que ha existido. Y por lo tanto, nosotros que estamos aquí, celebrando la resurrección, este domingo, somos los más estúpidos y miserables de los que existen en vez de estar al lado de una piscina. Se cae por completo como un castillo de naipes. Y no estoy discutiendo si es médicamente posible o no, físicamente, fisiológicamente, químicamente o metafísicamente. Aquí hay algo que la palabra de Dios revela. Dios dice. Y uno lo recibe o no lo recibe. Lo acepta o lo rechaza. Sin necesidad de más explicación. Sin la resurrección, Jesús fue un gran maestro. Un gurú iluminado. Tu sensei favorito. Un gran profeta. Un tipo súper bacano. Pero nada más. Y gurús, senseis, profetas y tipos bacanos hay así. Y ninguno es digno de mi adoración. Ninguno es digno de que yo me caiga de rodillas delante de él y lo adore. Y ninguno me ofrece ninguna esperanza porque están muertos y enterrados, y si todavía no están muertos ya lo van a estar. Y así se van a quedar. Sin resurrección, Cristo es uno más de esos. Y no sé qué hacemos aquí adorando a un tipo así. Sin la resurrección, Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios. No es la eterna segunda persona de la Trinidad. No es el Mesías. No es el Salvador de nadie, mucho menos el Salvador del mundo. Sin su resurrección, ninguna de sus promesas tiene validez. Sin su resurrección, quienes creemos en él, quienes esperamos su regreso, quienes pensamos que él nos ganó la vida eterna, somos solamente una manga de miserables y patéticos seres engañados. Por eso es que la primera verdad en la que necesitamos afirmarnos para celebrar un domingo de resurrección es que es una necesidad inamovible. La resurrección de Jesús no es negociable. En segundo lugar, para entender este tema de la resurrección y qué es aquello que estamos celebrando, qué es aquello que estamos esperando, anhelando, cuál es nuestra esperanza, necesitamos entender un poquito este tema de las resurrecciones coyunturales, temporales. De las que se me ocurren, si me he olvidado alguna, me ayudan. Está Lázaro, que es la más famosa, ¿cierto? Levántate y anda. Lázaro está esa historia en el capítulo 11 de Juan. Tampoco era que estaba desmayadito ni nada, ya estaba metido en el sepulcro, ya estaba tapado allí. Las hermanas se resistían a que fueran a abrir eso porque ya olía. Lázaro estuvo muerto y Lázaro se levantó. Está el hijo de la viuda que está en Lucas capítulo 7, a quien Jesús resucitó. Está la hija de Jairo en el capítulo 5 de Marcos. Hay un relato de una resurrección que realizó Elías
en Primera Reyes, capítulo 7, 17, con el hijo de la viuda, de otra viuda, la viuda de Sarepta, y no sé si hay por ahí alguna otra. ¿Quién? Eliseo también realizó una. Estas son manifestaciones del poder de Dios que Él en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, quiso efectuar en momentos particulares de la historia. Para su gloria, para beneficio de un grupo específico de personas, para beneficio de una familia en una coyuntura determinada. Pero estas no son resurrecciones para vida eterna. No son resurrecciones salvíficas. En cada una de estas ocasiones, el difunto se levanta, se lava la cara, se toma un caldito de esos levantamuertos, un tinto, y sigue viviendo y se vuelve a morir como si nada hubiera pasado. Fue solamente tiempo de reposición para los que les gusta el fútbol, ¿no es cierto? Ya se habían cumplido los 90 minutos, pero le dieron 5 minutos más. A ver si ahí mete un golcito. Fue solamente su tiempo de reposición. Ninguno de esos regresos a la vida tiene más trascendencia que la alegría para ellos y para sus familiares de tenerlos un ratico más. Entonces, ¿son resurrecciones? Sí. ¿Ocurrieron? Sí. Pero no tienen una mayor trascendencia que la de manifestar el poder de Dios y la gloria de Dios en la vida de una persona o de una familia en un momento dado. Resurrecciones coyunturales que no tienen por qué distraernos. Tercer lugar, entonces tenemos que es una necesidad inamovible la resurrección de Jesús. En segundo lugar, sí ha habido resurrecciones temporales, coyunturales, sin mayor importancia. En tercer lugar, necesitamos ver el poder, la validez, la razón de la resurrección en nuestras vidas, en nuestro pasado. ¿Cómo así? ¿La resurrección no es una esperanza futura? Sí, pero también tiene una significación en el pasado y en el presente, como espero poder convencerlos. La Escritura nos dice que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. También nos dice que de aquellos que en Él creen saldrán ríos de agua viva. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es un Dios de vivos y no de muertos. Estamos hablando de algo que ya pasó. Estamos hablando de algo que ya ocurrió en nuestras vidas. Vamos a leer rápidamente 3 textos. 4. Primero está en Efesios. Efesios capítulo 2, versos 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7. Y Él les dio vida a ustedes. ¿En qué tiempo está ese verbo dar? Pasado. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Allí mismo en Efesios, en el capítulo 5, el verso 14. Los aguacates, no podían faltar los aguacates. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En el Evangelio de Juan,
Juan capítulo 5. Ya no se hacen esos concursos de quién encontraba una cita más rápido, ¿no? Pero hay que ir practicando. Juan capítulo 5, desde el verso 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que estas les mostraré, para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ya la tiene. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Lo que estos textos nos muestran es que hay un nivel de resurrección que ya disfrutamos, que ya tenemos. Quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, caminando como zombies, hemos sido pasados de muerte a vida por la obra de Jesucristo. Ya hay un nivel de resurrección que nosotros disfrutamos en Él, o que por lo menos deberíamos estar disfrutando, y nos debería preocupar si no lo estamos disfrutando. Eso éramos. Así nos comportábamos. Así pensábamos. Pero no, ahora no, porque ahora estoy vivo. Quien estaba muerto, ahora estoy vivo. Nuestra naturaleza era la podredumbre de la mentira, la avaricia, la inmundicia, pero ya no lo es. Ya no puede serlo. Y por eso es que los cristianos no es que cambiamos nuestra conducta para parecer buenitos. No, ya somos otra cosa. Ese se murió. Y esta es nueva criatura. Por la gracia de Dios hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Ya no somos quienes solíamos ser. Ya no podemos seguir hablando, pensando, actuando como quienes éramos, sino como ahora somos. Nuevas criaturas. Hijos e hijas de Dios, ya no enemigos de Dios. Sujetos a su ira y a su condenación. Hijos e hijas, sujetos a su amor y a su ternura. Desde que Cristo vino a tu vida, tocó tu puerta y tú le abriste, tu presencia es deleitosa para el Padre. Él sonríe cuando escucha tu voz. Le hueles a bebé recién bañadito. Antes le olías a bebé antes de que lo bañaran. Se goza jugando contigo, enseñándote cosas nuevas, preparando todo lo necesario para poder pasar contigo una eternidad deliciosa, juntos. El sujeto malo, asqueroso y despreciable que a veces tú ves en el espejo, está muerto. El Hijo amado y deseado ha nacido a una vida nueva y para siempre.
Cuarto, en el aquí y en el ahora hay una lucha permanente entre la muerte y la vida. Y necesitamos seguir viviendo la experiencia de la mano del Señor para resurrección. Yo no sé si estoy diciendo alguna herejía, no tuve tiempo suficiente para chequear todo lo que iba a decir hoy, pero ya ustedes me dirán después. Romanos 6, del 1 al 11. Romanos capítulo 6, del 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. Y en eso ustedes los bautistas son muy fuertes. Yo no soy bautista, ustedes sí. Entonces, que el bautismo tiene que ser por inmersión porque te moriste y te sepultamos ahí adentro, y si no te moriste, te mantengo ahí abajo lo suficiente para que te ahogues y te mueres. Para que cuando sales en ese simbolismo de la salida de las aguas, es un símbolo de resurrección. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Tienes una vida nueva? Muestra tu vida nueva. Muestra que eres alguien nuevo, diferente. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso no fue magia. Fue una cosa inmediata que pasamos de muerte a vida. Fue una cosa inmediata que pasamos de que Dios se sintiera asqueado por nuestra presencia a que Él se sintiera agradado y deleitado en nuestra presencia. Eso pasó así. Pero el cambio en nosotros es algo que se va a ir dando por el resto de nuestra existencia. Lo que en la doctrina se llama santificación progresiva. Y tenemos que ir aprendiendo a vivir como los nuevos seres que somos. Pero esa es una lucha de todos los días. Romanos 7. Leo desde el verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no lo hubiera dicho. No codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandato, el pecado revivió y yo morí. Es cuando hay ley y no la cumplo, estoy muerto. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La ley estaba allí, la ley es buena,
pero como yo la quebranté, como yo pequé, fue el pecado el que me mató. No la ley, fue el pecado, mi pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es una lucha. ¿Quién puede decir que no lucha? ¿Quién puede decir que se pasa todo el día sin enfrentar ni siquiera una tentación? ¿Quién puede decir que pasó todo un día sin haber caído en la tentación? ¿Quién de nosotros puede decir eso? El mismo Pablo nos está diciendo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que sé que no debo hacer y que no quiero hacer, lo termino haciendo. Es una lucha de cada día, de hacer morir al hombre viejo para que se manifieste el hombre nuevo. Y eso es lo que nos dicen en Colosenses 3. Si ustedes pues han resucitado ya con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese hombre se va renovando, va creciendo, va aprendiendo. Entonces miren que sí es una realidad que hemos pasado de muerte a vida, pero en un típico caso del ya, pero todavía no, al que Pablo nos tiene tan acostumbrados. A la vez también es real que hay una lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo con sus pasiones, sus resabios, su naturaleza rebelde y pecaminosa que se nos sale en cualquier momento en que estamos desprevenidos. Pero para que el hombre nuevo se manifieste, crezca, sea sano, sea fuente de honra, sea fuente de gloria para el Señor, fuente de bendición para otros, tiene que hacer morir al hombre viejo. Tiene que morir. No es que, ay, así soy yo. Así me tiene que aguantar mi hijo. ¿No? Y cuando hablamos de hacer morir al hombre viejo, también estamos hablando de hacer morir a la mujer vieja, por si acaso. Sus deseos, su forma de pensar, sus actitudes, sus prejuicios, sus anhelos, todo debe cambiar radical y profundamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No puedes pensar como te dicen que pienses los influencers. Este mundo, las revistas, la televisión, el cine, la radio, no. Para eso tenemos la verdad revelada de Dios y según ella ir transformando
nuestro entendimiento. Según esto, mi pregunta es, ¿de qué lado de la resurrección estás? ¿Estás muerto o estás vivo? ¿Qué vida se ve? ¿Qué vida se siente? ¿Qué se recibe de ti? Al que en él cree, o de quien en él cree, saldrán ríos de agua viva. Si yo le pregunto a aquellos que viven contigo, si yo le pregunto a aquellos que trabajan contigo, si yo le pregunto a tus vecinos, si yo le pregunto a las personas que te conocen, ¿qué sale de este sujeto o de esta sujeta? ¿Son ríos de agua viva? ¿O salen ríos de amargura, de ira, de victimización, de dolor, de estupidez? ¿Qué sale de ti? ¿De qué lugar de la resurrección estás? Quinto tema que la Escritura nos trae: la esperanza futura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Leo desde el verso 13. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Todos nosotros, cristianos y no cristianos, independientemente de la iglesia a la que asistas y de cuánto dinerito dejes en los sobres que tienes sobre las sillas, todos nos vamos a morir. Eso no lo podemos evitar. Todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte física, a menos que el Señor llegue mientras todavía estamos nosotros aquí vivos. Estos cuerpitos, así tan hermosos como lo ven, van a dejar de existir. Vamos a dejar de respirar, el corazón se va a detener y pasado el tiempo nos convertiremos en polvo o en cenizas. Y de nosotros no habrá memoria. Si acaso se acuerdan tus hijos, tal vez tus nietos, pero de ahí en adelante pasas a ser un nombre y una foto de un tipo raro ahí que... El bisabuelo, el tatarabuelo, qué sé yo, y sí, ay, no, mira, la mirada se parece, sí, ya, hasta ahí llegamos. ¿Esa es la importancia de nuestras vidas? ¿Hasta ahí llegamos? No. Por eso es que la esperanza de la resurrección le da significado a nuestras vidas. Por eso es importante lo que yo estoy haciendo hoy. Lo que estoy diciendo hoy. La forma en que estoy contribuyendo a la vida de mi esposa, de mi familia, de quienes me rodean, de mi comunidad, de mi nación, es importante porque tiene trascendencia eterna. Yo no termino en la tumba. Yo no me quedo allí. La esperanza futura está al final de los tiempos. Interesante. Hemos hablado de la resurrección en nuestro pasado. Pasamos de muerte a vida. En el presente, porque todos los días tenemos que hacer morir al hombre viejo para que el hombre nuevo se manifieste. Pero hay una esperanza futura que todavía está por realizarse al final de los tiempos. Dios va a hacer cielos nuevos, va a ser tierra nueva, y quienes hayamos muerto en Cristo
resucitaremos para disfrutar de esos cielos nuevos y esa tierra nueva en la presencia de Dios para siempre. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan hermoso que cuando llegan se quedan así, con la boca abierta? ¡Qué belleza! Y regresan al año siguiente con el resto de la familia para que también se asombren. Pero ¿qué pasa si llegan todos los años al mismo sitio? Pueden ser las cataratas del Niágara, puede ser lo que ustedes quieran. Se nos acaba la capacidad de asombro. Esa maravilla, ese disfrute de la primera vez que lo vimos y la primera vez que lo disfrutamos. Ahora imagínense una eternidad en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en la que esa capacidad de asombro no se puede agotar. En que cada vez que volteas tu rostro hacia algún lado está la presencia de Dios y las maravillas de la nueva creación de Dios y no puedes dejar de quedarte con la boca abierta. ¿Sabían ustedes que vamos a pasar la eternidad con la boca abierta? No se va a acabar nuestra capacidad de maravillarnos, porque Dios es inagotable. Para eso vamos a resucitar. Vayamos a nuestra tumba tranquilos, felices. No pateen desde adentro, no golpeen el cajón, no hagan nada. Tranquilos, muéranse, déjense enterrar tranquilos, porque lo que nos espera allá es mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tengo esperanza de resurrección. Sin esperanza de resurrección, el morir no es ganancia. Es imposible. Hay quienes creen que pueden estar tranquilos porque con solo declarar que Dios no existe, con solo decir que después de esta vida no hay nada, creen que ya no tienen nada que temer. Que en esta vida se vive el cielo y el infierno. La Biblia dice otra cosa. Y uno tiene que decidir a quién le cree. La resurrección es una noticia de mucho gozo para quienes están en Cristo. Pero es una noticia de horror indescriptible para quienes no. Porque como ya leímos, todos vamos a resucitar. Unos para salvación, pero otros para condenación. Van a resucitar y van a recibir un cuerpo nuevo para condenación. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha sentido un dolor físico o un dolor moral tan grande que lo único que desearon fue morirse. No sé si alguno de ustedes despidió a un familiar con una enfermedad tan terrible que el día que se murió le dieron gracias a Dios. Aún en esta vida, frente al dolor y el sufrimiento, tenemos la esperanza de que nos vamos a morir. Ahora imagínense ustedes tener que enfrentar el suplicio de la condenación sin siquiera la esperanza de morirse. La resurrección no es cualquier cosa, no es un juego, es un tema enorme. Y por último, la resurrección me sorprendió. Se me pasó por delante de una manera impresionante en Filipenses, porque me mostró que hay un aquí y ahora y para siempre. Filipenses 3. Leo desde el verso 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar en la carne.
Si alguno otro cree que tiene motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus pensamientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ojo, estamos hablando aquí, o estamos escuchando aquí, al mismo que nos enseñó que hemos pasado de muerte a vida, que ya hemos resucitado. Estamos escuchando aquí al mismo apóstol que nos dice que tenemos la esperanza de la resurrección futura y eso está ganado por Cristo. Y nos está diciendo todo esto que para mí era ganancia, mi estatus, mi pedigrí, mi dinero, mi reputación, todo lo tengo considerado por basura. Y si van al original es peor que basura lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Cristo y Él conoce a Cristo. Y quiero conocer el poder de su resurrección. Él está convencido de que resucitará al final. Él ya sabe que ha pasado de muerte a vida, pero lo entrega todo porque quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo en su vida. Él sabe que todavía en su vida hay cosas que están muertas y que necesitan conocer el poder de la resurrección de Cristo. Acuérdense de ese viejo hombre podrido, corrupto. Son las mismas palabras que usamos para los cadáveres. ¿Qué parte de tu vida, qué elemento de tu vida, qué dimensión de tu vida todavía es un cadáver que necesita conocer el poder de la resurrección de Cristo? En tu historia puede haber elementos que murieron por trauma, por negligencia, por abandono, por hambre. ¿Cuántos de ustedes vienen traumatizados por experiencias de la infancia que tienen que ver con eso? De pronto un pedazo de tu corazón se murió porque alguien lo maltrató. Y entramos en esos pactos con nosotros mismos, que algunos dicen ese pacto con el enemigo, no importa porque mi corazón es engañoso y perverso, así que la misma vaina. Como alguien me falló, nunca más confiaré. Como alguien me abandonó, jamás dependeré de nadie más. Y nos encerramos en cámaras de muerte. Nos negamos a exponernos otra vez a la vida. Porque ¿saben una cosa? Amar es peligroso. Porque las demás, aquellos a quienes amamos y de quienes esperamos amor, nos van a fallar. No es que nos pueden fallar. Nos van a fallar, garantizado. Firma donde quieras. En notaría, nos van a fallar 1 y 1000 veces. Pero para poder amar y ser amados, necesitamos exponernos a ese dolor y recibirlo y vivirlo cuando ocurra. Pero muchos de nosotros nos cerramos, nos encerramos y nos lapidamos en cámaras mortuorias por el resto de nuestras vidas. Tal vez tu sentido de valor, de dignidad, tu honra fueron asesinados por el abuso violento o manipulatorio
o pasaste tanto tiempo pidiéndole al Señor que el Señor en su sabiduría no te ha querido dar y tu esperanza se murió de desesperanza. Puede ser que tu mente, tu forma de pensar se murió y hiede ya, porque la conformaste de acuerdo a lo que te enseñaba la Liendra o EPA Colombia o Hollywood o las telenovelas o... No voy a seguir mencionando a nadie porque... Hasta pseudo predicadores. Siembra, siembra, siembra. Y te las has pasado sembrando y nada que cosechas. Se te pudrió la mente y se murió. Quizás tu sexualidad se murió. Por mal uso, por abuso, por falta de uso, no sé. O por pura ignorancia, porque no tienes ni idea de las cosas maravillosas que Dios tiene que decir acerca de tu sexualidad. De pronto se han muerto relaciones que alguna vez fueron importantes. No me cabe en la cabeza, la tengo grandota, pero no me cabe en la cabeza cuando escucho personas decir que llevan años sin dirigirse a la palabra con alguien que fue una persona importante en su vida, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un hijo. Se murieron y nunca más se volvieron a hablar. Y cuando uno va a ver qué fue lo que pasó. Exacto. Pues se les murió una parte de la vida cuando se murió esa relación. ¿Se murieron tus sueños? ¿Se murió tu proyecto de vida? ¿Se te cruzó una mala persona? ¿Una circunstancia? ¿Tomaste una decisión equivocada? ¿Ibas caminando en pos de tus sueños y se te cruzó un embarazo no deseado? ¿Y se desvanecieron esos sueños y están muertos? ¿Se te murió el alma después de uno o varios abortos provocados? Podemos pasar el resto del día enumerando las posibles áreas de la vida, áreas del pensamiento, de la conducta, de la educación, de las relaciones, de las emociones, de los deseos, que todavía no han experimentado el poder de la resurrección de Cristo. Sí, ya has pasado de muerte a vida, pero vienes arrastrando elementos de tu alma que todavía necesitan conocer el poder de la resurrección de Cristo. Es posible que tus posesiones todavía te esclavicen, como al joven rico. Cuando le dijeron, ven, suelta toda esa vaina y sígueme, se devolvió. O una relación inadecuada de la que no puedes escapar o a la que no quieres renunciar. Puedes estar preso de una manera de pensar pecaminosa que no quieres rendir delante de la cruz. El egoísmo, el afán de poder, de fama, lo que sea. Todo eso necesita morir para poder experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Ya los veo como con hambre, entonces vamos a concluir aquí. Se le nota en la mirada. Me parece que este tema tiene mucho de ancho, de alto y de profundo que no hemos empezado a considerar. Esto ha sido brochazos burdos, gruesos. Pero me parece que lo que hemos visto es suficiente para saber que este tema de la resurrección no lo podemos tomar a la ligera. No podemos despreciar, no podemos minimizar semejante regalo inmerecido de Dios.
A nosotros lo único que nos cuesta es recibirlo. A Cristo le costó la cruz, costó la vida. No podemos seguir sin darle importancia a la victoria más importante en la historia del cosmos, la victoria de Cristo sobre la muerte, contra la cual no habríamos podido hacer absolutamente nada nosotros mismos. Si no venía alguien y lo hacía por nosotros, jamás habríamos podido ser librados de la muerte, en ninguna de sus manifestaciones, en ninguno de sus niveles. Entonces, hermanos, recuerden que hay resurrección, hay nueva vida, nuevo significado para todo aquello que ya se murió en el pasado. Hay resurrección y vida abundante aquí, ahora, hoy. Una nueva vida en que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una esperanza de resurrección y vida eterna que nos espera en el futuro con el Señor. Es que nos dan ganas de saltar, nos dan ganas de pararse en los asientos, nos dan ganas de adorar nuevamente a ese Dios que nos permite decir cosas como con Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, bendito sea su nombre para siempre.